Bendiciones, mis hermanos. En este día voy a tocar el tema sobre la bestia. También el tercer templo y su ejército nacional de Israel serán entregados en manos del gobierno mundial. Mis hermanos, comprenderemos todo esto en el transcurso de este video. Dios les bendiga sus vidas una vez más y comencemos con el estudio. Este hombre tiene varios nombres, voy a nombrar: la bestia, anticristo, abominación desoladora, el hijo de perdición, el destructor de naciones, el octavo Zey, príncipe de Tiro, Zey altivo de rostro, el desolador. Miren, hermanos, tantos nombres posee este hombre maligno. Porque este tirano se levantará con grande autoridad sobre la tierra para destruir a las naciones y también perseguir al pueblo cristiano, como nos dice en el libro de Apocalipsis. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vean, hermanos, la palabra. Este tirano actuará 42 meses, todo el tiempo de la gran tribulación, porque la gran tribulación comprende 3 años y medio, 1260 días, tal como describe el libro de Apocalipsis. Y también quiero referirme hoy día que el tercer templo y el ejército nacional de Israel será entregado en sus manos, en manos del gobierno mundial. Y una vez entregado, entonces Israel sufrirá la peor tribulación de su historia, tal como Jesús nos enseña en la Biblia. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca más habrá como esa tribulación que viene. Cuando veáis en el lugar santo es el tercer templo, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice el Señor, entonces huyan a los montes, porque a partir de ahí el anticristo perseguirá a todo el pueblo cristiano, empezando de la nación de Israel, porque Israel sufrirá la peor y más grande tribulación de toda su historia. Al final de los 7 años, Cristo aparecerá desde los cielos en su caballo blanco con dirección a Israel, al valle de Megido, donde se librará la batalla del Armagedón, la última guerra de la historia de la humanidad. Cristo volverá para librar a su pueblo Israel de esta matanza, porque el anticristo estará ya acabando al pueblo de Israel, como también en el mundo entero. Aquellos soldados que estarán persiguiendo en el mundo entero a los cristianos y también a los católicos, quienes no reciban la marca de la bestia, y esos soldados morirán en el valle de Armagedón, todos ellos, y la sangre correrá por 1600 estadios. El ejército mundial, al mando de la bestia, estarán ya esperando en el valle de Megido el regreso de Cristo, tal como nos afirma en el libro de Apocalipsis. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Qué terrible será aquel día, mis hermanos. Miren, hermanos, la Biblia. Estos espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, correrán por todo el mundo para reunirlos a los reyes de la tierra y al ejército mundial, donde van a reunir en el valle de Megido, en Israel, a lo largo y a lo ancho. Ahí estarán esperando todo el ejército del mundo. La bestia convocará a ese lugar, y Cristo vendrá desde los cielos con los huestes espirituales, además con los salvados que hayan sido arrebatados en el arrebatamiento. Y Cristo tomará venganza de la sangre de los mártires de Jesús. Ahí el Señor acabará
con todos aquellos quienes han hablado en contra de él. Todos los reyes de la tierra y el ejército mundial obedecerán las órdenes de la bestia, del hijo de perdición, porque dice la Biblia que será entregado en sus manos todo el planeta Tierra. Él tendrá autoridad sobre toda la población mundial. Veamos la Biblia, dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio, aquí está mis hermanos, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es el mundo entero. Todas las personas de toda lengua y nación será entregado en sus manos. Vean mis hermanos, nadie podrá escapar de sus garras. Cristo peleará con aquellos soldados y los matará a todos ellos, a millones y millones de soldados en el Armagedón. Esto nos explica en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, más o menos 300 kilómetros de distancia. Ahí está la venganza de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, porque estos que van a pelear contra Cristo en el Armagedón serán derrotados, pisados en el lagar de la ira de Dios. En esta parte quiero explicarlo un poco, mis hermanos. Cuando dice que las uvas están maduras, es una simbolización de que las personas están listas para el matadero, para el gran día de la ira del Señor. También hace mención que echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. También es una simbolización. Bíblicamente el lagar es un recipiente que antiguamente las uvas se le echaba a este y luego se pisaba para sacar el jugo de la uva. También en el libro de Santiago nos dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Así es, mis hermanos, el ejército mundial de la bestia estará listo para ese día, para el día de la matanza, en el gran día de la ira de Dios. Los ejércitos del mundo, al mando de la bestia, estarán matando y acabando a la población mundial en la gran tribulación. Por eso mismo, Cristo vendrá a acabar con aquellos en el día de la ira de Dios. Este anticristo estará combatiendo, hermano, con toda su furia, dando muerte, hermano, a millones y millones de personas en el mundo. Más que la Segunda Guerra Mundial, eso no era nada absolutamente. En comparación de esta matanza que viene al mundo, hermanos, nada y nada es la Segunda Guerra Mundial que pasó, en la cual murieron, hermanos, millones. Cuando este tirano esté por acabar al pueblo de Israel y al mundo, Cristo aparecerá en su caballo blanco para librar al pueblo de Israel de esta gran matanza, el segundo holocausto en el pueblo de Israel. Por eso Cristo volverá a salvar al pueblo de Israel de las garras del diablo, de la misma bestia, que tomando el cuerpo del anticristo estará acabando en el mundo a las personas. Esta bestia subirá del abismo, como nos afirma la palabra de Dios. Por ahora está preso, encadenado en el abismo, como Dios habla en su palabra en el libro de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. La bestia que has visto era, claro, pues por supuesto, en el pasado, hermano, existía, pues era libre. Un ser espiritual andante sobre la tierra, tal vez hasta materializado. Pero era muy malo, muy tremendo, era terrible.
el más poderoso de todos los demonios. Por eso Dios, hermano, prefirió echando llave, dejando bajo candado en el abismo, hermano. Pero esta bestia, como afirma la palabra de Dios en Apocalipsis, era y no es y será, o está para subir del abismo. Subirá en la gran tribulación. Y este tomará el cuerpo del anticristo, tendrá todo el dominio, todo el derecho de poseer, y así perseguirá la misma bestia a los cristianos en todo el mundo. Y también matará a la población mundial en la gran tribulación. Qué terrible será aquellos días, mis hermanos. Y también esos días, hermano, ya casi a la mitad de los 3 años y medio, conforme al libro de Daniel, será entregado el tercer templo, que hoy está listo, hermano, el material para que puedan construir, todo está listo. Ya hay diseño en una maqueta, hay la vaca roja, los vestidos, los instrumentos de música, mis hermanos. En fin, mi hermano, todo se está preparando para el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también el escenario se está preparando para el advenimiento del Hijo de Perdición, cuya autoridad es de la misma bestia que subirá del abismo en la gran tribulación. Ahora veamos cómo sus gobernantes, prevaricadores, así lo llama la Biblia, van a entregar, hermanos, al gobierno mundial su tercer templo. Y vean, hermanos, como dice en la Biblia, qué es lo que va a hacer la bestia, el hijo de perdición, el octavo rey, cuando tome el poder del mundo, o cuando sea entregado el tercer templo. Dice así: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad significa, hermanos, que el tercer templo seguramente será destruido por la misma bestia, y también pisoteará la palabra de Dios. Eso quiere decir esta palabra. Lo más impresionante es ese templo que se va a construir, muy hermoso, hermano, aunque no construirán como en el tiempo pasado. Una casa brillante, hermano. Y los prevaricadores del pacto van a permitir que la abominación desoladora se siente en el tercer templo, en el lugar santo, de que habló el profeta Daniel. Y una vez entregado en sus manos, pisoteará y echará por tierra la verdad. Si su ejército nacional es entregado al gobierno mundial, ¿qué ejército va a defender entonces a Israel? ¿Quiénes van a pelear? ¿Quiénes van a resguardar las fronteras? Con razón, hermanos, Israel será invadido pues en la gran tribulación. Eso dice la Biblia, hermanos, porque no habrá ejército quien los defienda. Está escrito en la Biblia, hermanos, miren cómo dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Esta palabra le habla el Señor directamente al hijo de perdición, al octavo rey, que vendrá como nublado, es decir, con muchos pueblos, con el ejército mundial para cubrir la tierra de Israel, para invadir. Cuando ya no tengan ejército y sus armas nucleares sean desmantelados. ¡Qué terrible, hermanos! Verso 10. Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. El verso 11 nos hace entender nítidamente, mis hermanos. Dice así: y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Claro que sí, indefensa, porque su ejército nacional ya no existirá más para defender al pueblo de Israel. Es más bien, será entregado al gobierno mundial. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Claro que sí, porque una vez logrado paz y seguridad, el pueblo de Israel estará viviendo en paz y seguridad tranquilamente. No tendrán temor de nadie. Pero esto será un engaño fatal. Continuamos. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, o sea, el pueblo de Israel, sin resguardo militar ni policial, ni en las fronteras ni en las propias ciudades, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Con razón, mis hermanos, los israelitas
Los que esperan el regreso de Cristo Jesús están regresando ya a su pueblo natal, y esto ocurre desde hace muchos años atrás para esperar a su Mesías prometido. Ciertamente han poblado tierras desiertas para sembrar productos y vender inclusive a las naciones. Están viviendo muy tranquilos, reposando, sin cerrojos ni puertas. Esto significa, pues, hermano, sin armamentos, sin resguardo policial ni militar. No hay armamento. Todo su armamento además será desmantelado, como hoy ya se habla. Por ejemplo, si Palestina quiere tener paz con Israel, pero con la condición de que no tenga ejército, entonces Palestina sí tendrá paz y reposo. Es más o menos lo que le van a ofrecer a los palestinos, por lo menos 50.000 millones de dólares. Estados Unidos no ha revelado a cambio de que los palestinos accederían al lujo y a las riquezas, pero sí se ha filtrado que tendrían que renunciar a la soberanía, a tener un Estado palestino sin ejército y sin autonomía pura. Y creo que también la misma condición darán a Israel, y les van a engañar al pueblo de Israel con lisonjas, diciendo: miren, ya no tienen peligro de ningún lado, todo está en tranquilidad y en paz. Hay paz, ya los países vecinos ya no tienen armamento. ¿Quién les va a atacar? Por lo tanto, entreguen sus armas, entreguen su ejército, su tercer templo también. Miren cómo dice la Biblia, cómo van a estar viviendo el pueblo de Israel. Ahora mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. ¡Uy, qué tremendo, mis hermanos! Todo está en paz y seguridad. Y todo el pueblo de Israel van a creer. Sí, es cierto, no hay más peligro. Nuestros enemigos ya no existen, además están en buenas manos. Así van a ser engañados los del pueblo de Israel, y sus autoridades prevaricadores van a incurrir en este engaño fatal. El tercer templo será entregado y su ejército también. Ay del pueblo de Israel en esos días. Ay, mis hermanos, la Biblia dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Debemos orar, mis hermanos, por Israel, aunque se cumplirá esta profecía plenamente en el pueblo de Israel. Cristo, hermanos, aparecerá al final de los 7 años. Cuando el anticristo esté por acabar a la población mundial, ya habrán muerto millones en todo el mundo, en las persecuciones, torturas, en los campos de concentración, en las cárceles, a bala, a espada, en los caminos, en las calles, en todo el mundo. Porque es matanza mundial, porque es la gran tribulación, mis hermanos, en esos días. Como Jesús habló de esto, y habrá una gran tribulación, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es grande, es fuerte, no es poca cosa. En Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? No creen, hermanos, se burlan. Es que viven, hermano, en su tranquilidad, en sus laureles, tienen dinero, tienen pan, tienen vestido, tienen autos, casa, terrenos, etc. Pero mis hermanos, cuando se logre paz y seguridad entre los dos pueblos, Israel y Palestina, ahí sí sabremos. Comenzó los días de los 7 años. Y también estará ya muy cerca los 3 años y medio, en que comenzará la gran tribulación, como dice la palabra. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. ¿Quién hará cesar el sacrificio? Pues el anticristo, el gobernante del mundo, con su ejército, con sus compinches, con el ejército mundial. Mis hermanos, hay que prepararse. Hay que estar atentos, hermanos. Está a la vuelta de la esquina, hermanos. El inicio de la gran tribulación y también la falsa paz. Eso es una señal para nosotros, la falsa paz, en que se ha de comenzar el primer día. Cuando se firma, ya sabremos. Comenzó, vamos a decir, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, que por 7 años firmarán paz y seguridad. Dice la Biblia, ahí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, el destructor de naciones, hasta que venga la consumación.
y lo que está determinado se desame sobre el desolador. Esto es juicio al final de los 7 años, cuando Cristo venga al Armagedón para derramar su ira sobre el desolador. Hermanos, hermanas, esto les he traído esta palabra. Estamos en los últimos tiempos. Vienen días difíciles. Las profecías, hermano, están a punto de cumplirse y cesarse en el Medio Oriente. Sigamos escudriñando e informándonos de las noticias internacionales, mis hermanos. Y así podremos conocer los acontecimientos, mis hermanos. Gracias a Dios, les agradezco mucho la sintonía. En el nombre de Jesús, hasta otro día.